Hola, ¿cómo estás? Hola César, buenas noches. ¿Qué tal? César, una pregunta. ¿La lógica de este conocimiento puede conducir a la realización? Sí, la lógica te dice que uno es conciencia. Si se analizan los tres estados mentales, vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. La lógica llega hasta ahí, la razón, el intelecto, la mente. El resto es dirigir la atención a uno mismo. Ese sería como el único paso que, digamos, por decirlo de alguna manera, faltaría, ¿no? Eh, Correcto, Hasta ahí llega la cosa. correcto. De ahí en adelante, ego o mente, intelecto, razón ya no tienen nada que hacer. Hicieron su función. De la razón misma, el intelecto mismo, la mente misma dice, hasta aquí llego yo. Ya Sí, entendí, claro. ya entendí. ¿Mm? Ahora, lo que entendí, quiero conocerlo directamente. Si tengo que ir a ahora debo tener la experiencia directa de mí mismo como conciencia. Si yo soy esa conciencia, entonces para conocerme a mí mismo como conciencia, la atención tiene que dirigirse hacia mí mismo. Indiferentemente de lo que yo piense, siento, crea que es mí mismo para ese entonces, en ese momento. Sí, por lo menos en mi caso, pues ya, o sea, es decir, uno, pues, o sea, todo es muy lógico, o sea, digamos, desde que es lógico que no soy el ejecutor de la acción, no soy el que ejecuta los pensamientos, eh, o sea, todo es muy lógico, o sea, todo es muy razonable, ¿no? Llega un punto donde, pero digamos que el sentimiento de que hay un individuo, pues, digamos que, pues, que ha ido como disminuyendo, ¿no? Porque la misma, o sea, los mismos hechos, apuntan ahí de que es lógico de que no hay un ejecutor de la acción, pero ese conocimiento, digamos que es como un conocimiento intuitivo, pero no directo, ¿no? Pero pues, Más que ser o no, ser el ejecutor de la acción o no, es saber quién soy. Porque si se sabe que se es conciencia y que solo la conciencia es, entonces no hay ni acción, ni hacedor, ni manifestación, ni nada, solo la conciencia. ¿Sí me explico? sí, sí, es decir, por lo menos en mi caso hay una sensación de continuidad, digamos que en los tres estados mentales, ¿no? Hay algo ahí que permanece, o sea, que permanece igual, pero que no es, digamos que no es claro, o sea, que es como pues decir que es una sensación,
tampoco, o sea, no le llega tampoco la palabra sensación, ¿no? Es como una continuidad, pero no es, o sea, incluso va más allá del conocimiento, ¿no? No sé si estoy bien ahí o mal, César. No, el conocimiento es intuitivo, pero la conciencia está viva, no es inerte. ¿Mm? Últimamente me he referido a la conciencia como una vitalidad silente, sin nombre, sin forma, consciente. O sea, eso ya es una cuestión de experiencia directa y lo que Correcto, estás nadie diciendo en ese ahí, momento. y nadie puede decir absolutamente nada. Mm. Sí, porque yo he notado que en muchas conversaciones que tienes hay muchas cosas que realmente no se puede entender porque casi siempre es una cuestión de experiencia directa y la mente, digamos que como si le trancaran la puerta, o sea, de ahí no puede pasar. Correcto, y es donde la mente se frustra. No, yo no puedo hacer nada, no puedo decir nada, no puedo. Sí, hasta ahí llega la mente. El resto es una cuestión de gracia, si se quiere. Y es increíble, ¿no? Porque llega como una especie de, o sea, no sé si decirlo, ¿no? Como un vislumbre, no sé si es la palabra, pero en mi caso la lógica es perfecta porque es lógico, es lógico, o sea, si yo no me crea a mí mismo, o sea, cómo puede haber, digamos, en el caso de lo que siempre se habla, ¿no? Del hacedor, de, o sea, de los pensamientos, incluso si yo me quedo quieto, uno puede notar, es que es palpable, se puede notar cuando los pensamientos surgen y surgen y surgen y surgen y surgen y surgen, pero no hay como una voluntad de parte, o sea, no hay una voluntad eh, eh, sobre la ejecución de esos pensamientos. Surgen de manera espontánea. Pero es que es increíble, sí, es que se puede notar cuando uno se queda quieto y es que es palpable, se puede notar que el pensamiento surge y surge y surge y no, Y que uno no tiene nada que ver con ellos, que uno es completamente ajeno a ellos, que uno es simplemente consciente de ellos, ¿sí? Y cuando digo, ahí en ese punto continúo. ahí en ese punto que estás diciendo, hasta ahí es como la mente, cuando te refieres a la mente, ¿cómo es la palabra? Como muy fina, se puede decir. Esa Ujú. es la mente fina que puede ver esos pensamientos, pero todavía sigue siendo pensamiento eso, César, todavía sigue siendo mente eso, ¿no? No, ahí me refiero a la conciencia, A la conciencia absoluta, ¿no? porque cuando los pensamientos surgen, el pensamiento yo tiene que estar allí junto con los demás pensamientos. ¿Me sigues? Sí, Si hay pensamientos es porque el pensamiento yo surgió con todos los demás pensamientos. O sea, los pensamientos y el pensador son lo mismo. El pensador es un pensamiento, surgen juntos, ¿no? Y desaparecen juntos como correcto. esos. O sea que esos momentos donde no hay pensamientos, eh, pues para la mente no, o sea, es decir, cuando la mente vuelve a surgir pues no le da ninguna importancia a ese espacio donde no hay pensamientos, César. ¿Sí me voy a entender? De nuevo, O sea, es decir, cuando no hay pensamientos, digamos
digamos que el individuo no está, ¿no? Correcto. Pero entonces cuando vuelve a surgir el pensamiento, dice, no, yo no estaba pensando. Eso ya es un pensamiento. Eso es un pensamiento. De lo contrario, si no hay pensamientos, El, eso ya es conciencia absoluta, ¿cierto? correcto, el argumento no surge, ni la pregunta ni el comentario. Uno sabe que es conciencia sin pensar que es conciencia. Uno sabe que es consciente, uno sabe que es conciencia siendo conciencia. ¿Mm? Siendo conciencia, se sabe que se es conciencia. Ahora, ese conocimiento se refleja en la mente. Quiere decir, ya que la mente es pensamiento, se refleja como el pensamiento yo soy conciencia. Pero ese pensamiento también desaparece. Porque si soy conciencia, ya no tengo ni que pensar que soy conciencia. Y simplemente permanezco como tal. Digamos que eso también es lógico, ¿no? Correcto. Eso ya, no, ya eso es más allá de la lógica y de la razón. Eso ya es por conocimiento directo. Intuitivo. Intuitivo quiere decir no que haya uno que intuya al otro o que alguien intuya algo. Intuitivo, intuición quiere decir el conocimiento de algo sin saber cómo se sabe. Es decir, sin el uso de la mente, el intelecto, la razón o el análisis. Pasa por encima. Es directo. Esa es otra pregunta. Digamos que si yo escucho, o sea, si los pensamientos toman el color de la voz del cuerpo, eso es una señal de que la identificación todavía sigue ahí con el No, cuerpo. no, no, no. Los pensamientos continúan como si fuera la voz del cuerpo, ¿sí? O sea, el tono, la voz del pensamiento, el sonido del pensamiento aparece con el tono de voz del cuerpo. Seas sabio o ignorante, te vas a referir a ti mismo como el cuerpo, pero sabes que no eres el cuerpo. Para la practicidad de la vida diaria tendrás que referirte a ti mismo como el cuerpo. ¿Mm? Pero es como Ya. que si Pero estuvieras, entonces, sí, es como, es como que si estuvieras actuando en un escenario donde te refieres a ti mismo como, no sé, como lo que sea, sabiendo que no eres el personaje que estás actuando. Es decir, que no eres ni la mente ni el cuerpo, sino la conciencia. Cuerpo y mente quedan simplemente como proyecciones de la conciencia, instrumentos de la conciencia, por así decirlo.
Sí, todo lo que dices tiene sentido, César. La verdad, uno a veces se siente muy solo en esta cuestión, pues yo esto no lo hablo pues prácticamente con nadie, ¿no? Y, y a veces la locura de lo que hay afuera es increíble, ¿no? A veces uno se sorprende pues de muchas cosas, ¿no? De lo que, digamos, de lo que piensan los demás. Bueno, esto tampoco, pues, esto, pues, obviamente, como dice siempre, los demás déjalos tranquilos, pero de todas maneras uno ve la realidad, digamos, uno ve como la locura, ¿no? De afuera y a veces dices, es muy cierto lo que dice, a veces, Uno no está ciego, eh, uno no es ciego a la realidad de la ilusión exacto, sí. y que básicamente todo lo que la gente hace es alucinar. Sí, eso es Es un increíble, trance, sí, es una es alucinación. básicamente atrapados en un trance mental, intelectual, ideológico, psicológico. Y están Sí, hipnotizados una y locura. es una especie de autohipnosis, encantados por el trance de la ilusión. Sí, a veces uno se siente como solo en el desierto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno dice, bueno, pero ¿cómo es que, como un conocimiento tan lógico y digamos que no, Bueno, porque no, lo a que tú nadie le dices, sí, interesa, a casi nadie le interesa, porque todos están interesados en algo y no en sí mismos. Y si están interesados en sí mismos, es en sí mismos como ego, en su sí mismo individual. ¿Mm? Y el ego ha establecido básicamente eso como forma de vida, ¿sí? Individualismo, es decir, cada quien jala para su lado, como decimos acá. sí, sí, es verdad. Sí, los intereses son totalmente egoístas. Los intereses personales, completamente egoístas. Sí, uno incluso lo puede ver digamos, por lo En menos el aquí. sabio eso se refleja en lo mínimo que es para la manutención del cuerpo. Pero incluso la manutención del cuerpo, de, en el caso del sabio, es para sí, ayudar al otro a remover su ignorancia. O sea, que ni siquiera es para sí mismo individualmente, sino para sí mismo colectivamente. Porque el otro es el mismo, ¿m? Todavía en estado de ignorancia. El otro es el que se considera otro. El sabio no considera a nadie como otro, no ve a nada como otro. ¿M? Ya eso es una cuestión de experiencia directa, ¿no? Ya lo que estás diciendo, ¿cierto? Correcto. Sí, increíble, ¿no? Y también el ego se esconde incluso en la labor social, ¿no? Al Oh, menos aquí hay personas que tienen mucho dinero, digámoslo así, y yo los he visto, ¿no? E incluso se toman fotografías digamos, con el habitante de la calle, pues, porque él quiere salir en la foto para decir que yo fui el que ayudé lo a esa importante, persona. O sea, donde lo importante no es lo que se hizo, sino yo. ¿Sí? sí, es increíble. Estos días vi a alguien repartiendo unas comidas a unos habitantes de calle. Aquí se le dice en Colombia habitantes de calle, no sé, en otros países. Mm.
y la persona se tomaba la fotografía y se veía, y yo soy el que estoy ayudando, o sea, la identificación con el cuerpo y diciendo yo, o sea, sacando pues, o sea, como aplaudiéndose el mismo, ¿no? Mm. Increíble, ¿no? Cómo el ego engaña, El, se autoengaña, ¿no? el altruismo termina siendo egoísmo. Si el yo se identifica como altruista, sigue siendo egoísta. Sigue siendo egoísta, exacto. Correcto. Claro que eso incluso refuerza, digamos una persona, digamos en mi caso que, que como buscador quiero, por decirlo de alguna manera, quiero la verdad, ¿no? Quiero la realidad de todo esto porque pues la verdad uno ya está viendo la ilusión, ¿no? Y uno quiere la verdad, realmente uno ya interesado exclusivamente en la verdad. El verdadero buscador está semidespierto. Ya ha reconocido lo impermanente de todas las experiencias, incluyendo de su propia existencia. Porque todo lo que yo Sí, experimento, claro, toda experiencia es pasajera. Y el cuerpo que yo creo ser también es pasajero, a través del cual tengo las experiencias. Entonces dice, bueno, ¿y qué es permanente? Hay algo permanente. ¿Mm? exactamente, sí. Y todo es impermanente, absolutamente, incluso esta conversación, ¿no? Correcto. Inclusive al final, el famoso despertar es parte de la ilusión, porque la conciencia no tiene que despertar, la conciencia ya es, ni siquiera está despierta, es. Yo no creo que, yo no puedo ir más allá de decir que la conciencia es, porque si digo es despierta, a lo que le agrego despierta, ya, sí, ya la teñí con algo, ya Claro, sí, la pinté de cualquier color, la conciencia simplemente es. claro, sí, Eso es lo que quiere decir yo soy yo. Yo soy, yo soy. Yo soy el que soy. Sí. Es decir, no sé, no te puedo decir nada al respecto. Simplemente sé que yo soy. Existo, ¿m? Y por ende soy consciente de que existo, ¿m? Y existo como conciencia. Si existencia y conciencia son idénticos. ya. Sí, estos días, bueno, yo ahorita estoy trabajando en un transporte público, ¿no? Yo estoy manejando un taxi, ya no soy pues, guarda de seguridad como antes, ¿no? Y aquí queda mucho tiempo para, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Como autoindagar, no sé. Y Introspe- estos días, Introspección, una introspección, sí. Y entonces, claro, ensimismamiento. exacto, sí. Entonces, me puse a pensar sobre, digamos, la muerte, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cómo puede, o sea, cómo puede tener uno la experiencia de la muerte? Nadie tiene la experiencia de la muerte, ¿no? Entonces, y si alguien tiene la experiencia de la muerte, pues estaría ahí para, Entonces no está muerto. Si estaría tiene la ahí, experiencia de la muerte, no está muerto. está muerto, es lógico, No, si es tiene la lógico, experiencia de la muerte, no está muerto. está muerto, incluso tampoco ahí estaría muerto, Correcto. Si tiene la experiencia de la muerte, no está muerto. está muerto. Tiene que Y es estar vivo lógico, o para sea, iba experimentar. manejando, ¿sí? Mm. Esa fue la experiencia de Ramana. Ok, el cuerpo murió, pero todavía siento tremendamente, ¿sí? La presencia de mi ser. ¿Mm? Así que yo debo ser espíritu trascendiendo el cuerpo.
exacto. Entonces, mientras que yo iba manejando, digamos, no sé si eso es un vislumbre, no sé, pero había una claridad de que realmente esto va más allá de cualquier, o sea, de todo, va más allá de todo, o sea, no tiene ningún tipo de palabras ni explicación ni nada, porque la lógica me dice que, o sea, uno, digamos, uno ve un cuerpo en un ataúd, está, digamos, con su apariencia, eh, pues con sus colores que tiene fuego muerto, ¿no? Pero entonces eso es una apariencia, o sea, es una cosa tremenda, eso es una apariencia, ese cuerpo ni siquiera supo que estuvo ahí, o sea, nunca supo que estuvo ahí. Correcto. El cuerpo nunca fue consciente de sí mismo. Hubo conciencia de cuerpo. Esa es la ilusión que crea la mente. Yo soy el cuerpo y yo como cuerpo soy consciente. Por lo tanto, esta conciencia es individual. Y yo como cuerpo soy consciente de otros cuerpos como si fueran externos a mí, separados de mí, otros. ¿Sí? Yo y otros. Esa es la dualidad. Yo y esto. Yo y lo otro. Exacto. Mm. Separado, diferente, independiente, mejor, peor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, o sea, se ve que es una obra maestra de la ilusión, ¿no? Se puede decir, ¿no? Correcto. Pues obviamente es una obra maestra, porque yo aquí aparentemente me estoy relacionando con algo, con un objeto ahí, aparentemente, pero si le ponemos, digamos, la lupa, aquí no hay una relación de sujeto-objeto, ¿no? Los dos objetos no saben que existen en este momento, no saben que están ahí, no saben de su propia existencia. Pero es que la ilusión es increíble, o sea, es impresionante. Entonces, claro, ese día yo iba manejando y pero es increíble, o sea, nadie tiene la experiencia de la muerte, o sea, o sea, nada, o sea, eso que queda no tiene absolutamente, o sea, nada le llega. Eso que queda después después de que se deja de percibir sobre los órganos de los sentidos, ¿no? Por eso el sabio insiste, que, o le insiste el buscador, obsérvate, si, ten la experiencia directa, pero cualquier cosa que yo te diga, ok, muy bien, perfecto, ajá, pero ok, yo comí, pero a ti no se te quitó el hambre. Sí, ver el menú no te quita el hambre. Sí, ver a la gente comiendo en un restaurante a través de la vitrina, sí, no te quita el hambre. ¿Entiendes? Si quieres que se te quite el hambre, tienes que tú comer, sí, satisfacer tu propia hambre. Exacto, sí. Sí, pero definitivamente se necesita sí o sí la orientación porque, como dices que o sea, a veces dices que la mente es muy triquiñuela, ¿no? Y es así, ¿no? La mente es una cosa impresionante Y es solamente pensamientos, no es un ente como tal, sí, no es, no es un ente tangible, palpable que tú puedas decir, aquí esta es la mente. Es simplemente un conglomerado de pensamientos que tienen como raíz el pensamiento yo. Y ahí da la impresión, los pensamientos dan la impresión de que ahí hay alguien. definitivamente, con una identidad, ¿no? Que se refuerza con con una identidad, ¿no? Mm. O sea, es decir, se relaciona con una ciudad, con un país, con un color de piel, con la historia de la familia, con... La mente no tiene forma como tal, toma la forma del cuerpo con el que se identifica. ¿Sí? Por eso se dice que es un fantasma que tomó posesión del cuerpo y se apropió de él, ¿sí? Y lo reclama como suyo. Mi cuerpo es mío. Exacto, sí, son puros pensamientos nada más. Mm.
Claro, uno lo puede ver en todas partes, todo el mundo reclama ser el propietario de algo, ¿no? Dice, no, es que este es mi país, no, pero es que ese no es tu país, eso es un pensamiento. Mm. Yo y lo mío también se le llama el ego. Sujeto, objeto. Yo soy el sujeto y este objeto es mío. Sujeto, objeto. Esa es la ilusión, El sujeto es esto que está acá. Yo soy el sujeto de la experiencia, el sujeto del conocimiento. ¿No? definitivamente. César, cuando hay contacto, cuando yo tengo contacto contigo, definitivamente es totalmente diferente a cuando se escucha una conversación tiene una cualidad diferente cuando estás hablando, digamos, con otra persona. Por lo menos ahorita mientras que me estás hablando, puedo ver un poco más claro como la ilusión. Mm. Mientras que lo vas diciendo, se va haciendo eso. Entonces sí es verdad que cuando hay un contacto, cuando está el contacto directamente físico, digamos, en el Saxan, directamente como, como tú dices, como debería ser el impacto, y así hay un impacto, entonces presencialmente debe ser un poco más fuerte, ¿no? Aquellos que han estado acá así lo confirman. Mi experiencia también lo confirma. Acuérdate que el gurú remueve la ignorancia, no te da nada. ¿Sí? La palabra guru quiere decir el que remueve la ignorancia. Guru, remueve ignorancia. Y ahora entiendo cuando dice yo no tengo nada que ver con eso. Cuando dice, ¿no? Porque he notado que a veces hay personas que de pronto hablan contigo y digamos, le atribuyen, le atribuyen esa mejoría a ese cuerpo que está ahí sentado y es ilusorio, es una ilusión, no El es cuerpo ni verdad. siquiera sabe que existe, como lo... Entonces le dicen, entonces te dicen, o sea, da como la impresión de que ese cuerpo que está allí es el que está haciendo Porque la toda palabra, la, el pensamiento que surge de aquí da la impresión de que aquí hay alguien. Y el otro cree que allá hay alguien. Como él cree que allá hay alguien, aquí también hay alguien. Allá hay una persona, aquí también hay una persona. sí, recuerdo estos días que hubo una persona que te estaba hablando bueno, no voy a decir el nombre pues porque pues, no va al caso, ¿no? Pero sí se sentía como que César fue el que ejecutó la acción digamos, de ese milagro. Pero yo me acuerdo que dijiste, no, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, ahora lo entiendo, claro, sí. Mm. Eso todo lo está haciendo ese poder, ¿no? Ese poder, La conciencia es la causa sin causa. Es una paradoja. Hace que todo suceda porque simplemente es, pero no causa nada voluntariamente. Simplemente porque es, todo lo demás es. Todo lo demás aparece, surge. pero César, ya es casi la hora. César, muchas gracias por la respuesta. A la orden, a la orden, a la orden. Te agradezco mucho, César. Igual, gusto verte de nuevo. Gracias. Ok, muy bien. Hola César, Hola, ¿cómo estás? bien. César, hablando de triquiñuela mental, quiero hacer ahí una consulta. Mm. Eh, Las cartas, los caracoles, el tabaco, la borra del café, la piel de las manos o de los pies. em,
Mira, hace unos días que a la noche, en ese momento en donde es como que hay como si fuera una sensación de, bueno, no distracción, ¿no? No hay eh, como una introspección fuerte. eh, es como si toda la atención fuera al pecho, a la zona del corazón, pero manteniendo, es como que esa tensión se mantiene un rato y después es como si se perdiera la referencia de lugar y espacio, de Correcto. tiempo y espacio. Pero Porque eso es lo que... el yo se pierde allí. Mm, Y a lo que se va el yo, a quien le pertenece el tiempo y el espacio, la idea de tiempo y espacio, la concepción de tiempo y espacio, desaparecen. mm, Y eso, donde ese yo desaparece, es lo que yo realmente soy. mm. Eh, eso es lo que quería saber porque la sensación es como si fuera es como si en esa tensión que se sostiene Uy, en el pecho ya que se fue la luz. fuera como una puerta, ¿entendés? Como si fuera una entrada, o por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya va, dame un segundo para iluminarme. Ahora sí, estoy iluminado. Ahora sí estás re oráculo. Con una bola de cristal ahí ya está. Al fin me iluminé. No, bueno, era eso. Quería saber si era alguna, porque la sensación es como si la atención cuando se queda ahí y el pensamiento y digamos y la energía no sube a lo mental, llega un momento en el que, puff, es como si esa referencia que está en el cuerpo se perdiera. Eso. Correcto, correcto. Ya eso se sabe que no está, que no es ni el cuerpo ni está en el cuerpo. Claro, claro, pero es muy loco porque es como que Porque es como se pierde la referencia tiempo-espacio. ujú, Entonces se sabe que eso no puede ser limitado a tiempo y espacio. ujú. Sí, Y eso es consciente, y eso es conciencia. No es inerte. no, No. Tampoco es energía. no, no, no. Tampoco, lo único que se puede decir, tampoco es esto, tampoco es esto, tampoco es esto. Y solamente uno, pues, cuando mucho uno puede aproximarse de forma negativa por negación. No es ni esto, ni esto, ni así, ni asado, ni nada. ¿Cómo es? Ahí está, ahí, hasta ahí no llego yo. Es. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo leí una vez uno de esos textos védicos que decía así, lo resumía así. El ignorante pregunta dónde está. El sabio decía, ahí está, ahí está. ¿Dónde? Allí, allí. Sí. Porque la gente lo objetiviza cuando hablan de Dios, conciencia, del absoluto. Hablan de ello como que si fuera algo aparte de sí mismo, algo diferente de sí mismo. Ujú, ujú, Y quieren experimentarlo, conocerlo objetivamente. Es imposible. ujú, Solamente siéndolo se conoce.
conociéndose a uno mismo. O sea, ¿quién soy yo? Conocimiento. Por eso se llama autoconocimiento, no el conocimiento de algo o de alguien. Ujú. Sí, por eso es como que también lo que vos vas explicando va teniendo una vivacidad concreta, digamos, por decirlo de alguna manera. Cuando vos decías esto de quedarse quieto en el asiento, creo que dijiste el asiento, en algún momento lo nombraste como el asiento de no sé, o sea, como un, El como asiento, parecido, ¿cómo? el asiento de la conciencia. El asiento de la El conciencia, corazón es el asiento de la conciencia, el cerebro es el asiento de la mente. claro. Oh, perdí mi iluminación. Bueno, era eso, César. Muchas gracias. Es eso, no era eso, es eso. Es eso. Muy bien. Y eso no sucede voluntariamente tampoco. Eso también es. Eso es, eso es más allá de la voluntad. No, pero digo, es esa, cómo la atención empieza como a caer, ¿entendés? En el corazón, por Correcto. decirlo de alguna manera. Es como si hubiese cosa como Involuntar- gravitacional, en vez de subir, baja y se queda ahí involuntariamente. involuntariamente. Por eso dice al principio de manera voluntaria y luego de Ujú, manera involuntaria, de manera consciente y luego de manera inconsciente, con esfuerzo o sin esfuerzo. ujú, ujú. Y hasta que la idea de ser el que le pone atención también desaparece. Uno es eso. Muchas gracias. Por favor. Bueno, buenas noches, gracias. Ok. Nos vemos entonces mañana. Tirso, había una pregunta pendiente, se me pasó, no me acuerdo bajo qué nombre está, Galáctico, segundo, tercero, una cosa así. No está por ahí, ¿no? No me acuerdo el nombre que yo soy, algo así soy, una cosa así. Por eso como el seudónimo. Ok, entonces nos vemos mañana.